Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. Introducción. ¿Qué es el ego? Lección 338. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Introducción. ¿Qué es el ego? Lección 338. Muy buenos días, hoy vamos con la lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Comenzaremos con el desarrollo de qué es el ego y luego haremos la lección como una oración. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Nos dice que es idolatría. El ego es idolatría, un símbolo de yo separado y limitado. Aquí es lo que simboliza al Hijo de Dios cuando creyó que se había separado de su Padre. Daros cuenta que el ego es nacido en un cuerpo, condenado a sufrir. Es el símbolo de un yo limitado y separado y acaba en la muerte. Imaginaros qué fatídico y qué locura todo esto. Dice, es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. La forma en la que adopta el ego, que niega la existencia de Dios y la niega de muchas formas, con tus enfermedades, tus conflictos, tu separación, con las guerras, las pandemias, con todo esto. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Y esto es lo que el ego cree y nos quiere vender. Y hay quien se lo compra. Y le compra 2 por 1, como en las ofertas del Free Day. Sigue diciendo, el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El ego es el miedo, es la agonía y es el descontrol de este mundo. Un mundo desorganizado, un mundo patas arriba. Y en este caos, quien reina es el ego. Para decir que Dios no existe, para dar fe de que Dios no existe y que Dios nos ha abandonado. Eso es todo lo que nos vende el ego. Dice, el Hijo de Dios no tiene ego. Ya empezamos, ¿vale? ¿Qué puede saber él, el Hijo de Dios, de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Si moramos con Dios, si estamos dentro de Dios, si somos parte de Dios, somos una extensión de Dios, ¿qué narices vamos a saber de la muerte ni esas locuras que tenemos aquí? Vamos. Y sigue diciéndonos, ¿qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? El Hijo de Dios vive en una dicha eterna. ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado, de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz, por siempre, imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Parece esto una utopía, ¿no? Cuando oyes por primera vez todo esto. Pero en realidad esto es lo que es el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no entiende de enfermedad, ni de sufrimiento, ni de muerte, ni de pecado, ni de culpa, ni del odio, ni del ataque, ni de la defensión. Nada de esto. ¿Por qué? Porque esta vida es una ilusión y el Hijo de Dios no entiende ni sabe lo que es eso. Además, si somos eternos, el Hijo de Dios es eterno, somos eternos, ¿cómo vamos a ser limitados como pone el ego que somos? El Hijo de Dios es ilimitado. Aquí en este mundo
somos limitados, tenemos fecha de caducidad por esta locura, por esta ilusión que tenemos aquí en este sueño. Sigue diciéndonos, conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. El ego no conoce la realidad. Nosotros, para conocer la realidad, tenemos que no ver, no creer con el ego, no entablar amistad con el ego. Nada más no existe. Es una ilusión nuestra de este mundo, una fabricación. Por lo tanto, no tenemos que ver ni creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario es su tenebroso santuario, es la crucifixión del Hijo de Dios. El ego, así como las religiones, para poder llegar a la salvación al cielo, es con el sufrimiento. Si somos sensatos y leemos lo que pone muchas religiones, lo que hablan, es eso, con el sufrimiento vas para allá, con la muerte te vas al cielo. Pero eso no es verdad, la verdad en mayúscula, claro. Pero la verdad en minúscula, el ego nos vende todo eso, que tenemos que pagar con nuestros pecados, con los pensamientos que tenemos que pagarlo todo, todito. Pero Dios, el Creador, no entiende de sufrimiento. El Dios que nos creó, nuestro Creador, es amor, por lo tanto, no hay sufrimiento, no hay pecado, no, en el cielo no lo hay. En el cielo hay amor y paz, simplemente. No hay que sufrir para llegar a él, no hay que padecer, ni hay que nada de nada. Simplemente con el perdón llegaremos al cielo, el perdón de Dios. Dice, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Nosotros aquí somos unos enfermizos seguidores del ego, a quien en las procesiones le rezamos, lo sacamos a la calle y él es el que pide la sangre de, como hay muchas tribus que antiguamente sacrificaban, religiones que sacrificaban tanto a animales como a personas para calmar la ira de ese Dios. Pero nuestro Dios no es ese. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en la luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él, solo con una azucena de perdón. Mirad qué sencillo que es, y nosotros lo difícil que lo hacemos, con el perdón de Dios. Perdonar, ver con los ojos del Cristo, ver con el perdón a todos y cuantos nos crucemos con ellos. Y ahora vamos a ir con nuestra lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, y es lo que hacemos. Con que venga, vamos a darle a esto y a llegar a la paz, al amor de Dios. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Cerrar los ojitos. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, ayúdame a que mis pensamientos no me hagan daño. Ayúdame a tener pensamientos afines a ti. Limpia mi mente de todas estas ilusiones, de todo pensamiento que no proceda de ti. Padre, en ocasiones creo que mis pensamientos, esos pensamientos de ataque, son reales. Con ellos sufro. Con ellos atraigo a mis enemigos. Con ellos condeno a mis enemigos. Condeno a mi hermano al sufrimiento y los disfrazo de aquello que creo que son. Padre, ayúdame a limpiar estos pensamientos que me atacan en el sufrimiento y en el miedo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, ayúdame a ir a ese lugar donde tú me esperas, a ese lugar de cordura
para que no pueda levantarme contra mi hermano. Cuando me levanto contra mi hermano, me levanto contra mí mismo. Creo hacerle daño a mi hermano, pero realmente me lo hago a mí mismo. Para que tome la responsabilidad de todas las cosas que me ocurren a mí solo, sin echar la culpa afuera. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Quiero ver que esas ilusiones no son reales. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, no me dejes caer en la tentación de que el malo es alguien externo a mí. No me dejes caer en la tentación de creer que me están tratando injustamente. No me dejes caer en la tentación de creer que el mundo me maltrata. No me dejes caer en la tentación de creer que tú me has abandonado. No me dejes caer en la tentación de creer que tú me castigas. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo me relaciono con mis propios pensamientos. Padre, quiero ver a mi hermano santo. Padre, ayúdame a cambiar mis propios pensamientos en lugar de quejarme de ellos. Ayúdame a cambiarlos en lugar de quejarme y culpar a los demás. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento de feliz amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasaron y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasan y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Ayúdame a tener pensamientos afines a ti, Padre mío. Limpia de mi mente toda ilusión, de todo pensamiento que no proceda de ti. Padre, en ocasiones creo que mis pensamientos de ataque son reales. En ellos sufro, en ellos atraigo a mis enemigos, en ellos condeno a mis enemigos y los disfrazo de aquello que creo que son. Condeno a mi hermano al sufrimiento. Padre, ayúdame a limpiar esos pensamientos que me atrapan en el sufrimiento y en el miedo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, ayúdame a ir a ese lugar donde tú me esperas, a ese lugar de cordura, para que no pueda levantarme contra mi hermano. Cuando me levanto contra mi hermano, me levanto contra mí mismo. Creo hacerle daño a mi hermano, pero realmente me lo hago a mí mismo, para que tome la responsabilidad de las cosas que me ocurren a mí solo, sin echar la culpa a los demás, sin echar la culpa fuera de mí. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Quiero ver que esas ilusiones no son reales. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, no me dejes caer en la tentación
de que el malo es alguien exterior a mí. No me dejes caer en la tentación de creer que me están tratando injustamente. No me dejes caer en la tentación de que el mundo me maltrata. No me dejes caer en la tentación de creer que tú me has abandonado, que tú me castigas. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo me relaciono con mis propios pensamientos. Padre, quiero ver a mi hermano santo. Ayúdame a cambiar mis propios pensamientos en lugar de quejarme de ellos. Ayúdame a cambiarlos en lugar de quejarme y culpar a los demás. Solo quiero ver a mi hermano santo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero. Pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora, cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento de feliz amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasaron. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el último pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Bien, si estas reflexiones que acabamos de hacer de esta lección os ha servido para vuestro crecimiento personal, para entender el curso, ¿no? Te pido te suscribas a este canal y le des un me gusta para así poder llegar a más hermanos, que todas estas lecciones que hacemos, estas reflexiones puedan llegar para aquellos que también están en la búsqueda de su paz interior, del amor, del perdón. Mañana nos vemos con otra lección. Os ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.